Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. Nuestro tema de hoy es un tema interesante. Tiene que ver con el purgatorio. Todos hemos oído hablar de esta idea, la idea de una oportunidad de salvación aún después de la muerte. ¿Qué dice la Biblia de esto? ¿Qué tanto la Biblia puede presentar alguna luz sobre un asunto tan delicado como es este? Que lleva a muchos a confiarse en que aún después de muertos pueden ser salvos. De hecho, esto se constituye también en un asunto de negocio que es muy lucrativo, porque aún después de muertos muchos familiares siguen pagando para posiblemente darle a su difunto familiar un alivio, sacarlo de un lugar de tormento. Recuerden que al purgatorio van solamente los buenos, porque los santos van para el cielo. ¿Y quién va al infierno? Los malos. Esto es algo que llama la atención porque ¿quién es el que podría calificar a alguien como santo, como bueno o como malo? Si no es Dios quien conoce los corazones. Esta doctrina es sobre todo presentada por la Iglesia Católica Romana. También es abanderada de esta enseñanza la Iglesia Copta, una iglesia de origen judío con unos 90 millones de seguidores. Ellos son defensores de esta idea. ¿Qué textos usan? Y yo les voy a dar los textos, mis hermanos, no los voy a leer todos, pero les voy a presentar más o menos la idea de estos pasajes que son usados. Usted va a encontrar que todos los expositores de este tema siempre les van a sacar estos textos a relucir y les van a decir, mire, aquí la Biblia lo dice. El primer texto está en Lucas 12, 58 y 59. Y les anticipo, todos estos textos, excepto posiblemente uno, tienen que ver con el perdón entre nosotros, el perdón en cuanto a las ofensas, las faltas que cometemos los unos con los otros y que es necesario que perdonemos. Dice la palabra de Dios en Mateo 6 que es necesario perdonar. Si queremos ser perdonados por el Señor, nosotros debemos perdonar, porque si no perdonamos, dice la palabra de Dios, las ofensas a nuestros hermanos, a nuestros deudores, a nuestra familia, a aquellos con los que nos relacionamos y que de alguna manera podemos estar enemistados, entonces Dios no nos podrá perdonar a nosotros. Entonces, este texto de Lucas 12, 58 y 59 tiene que ver con eso. Tiene que ver con el asunto de una deuda que no ser llevado al alguacil, que debe ser pagada, a que arreglemos las cuentas antes que sea tarde. Tenemos que vivir siempre con esos asuntos arreglados. Y recuerden ustedes que en el asunto de la economía judía, esto era muy común que se hiciera. Quien no pagaba iba a la cárcel hasta que pagara. El purgatorio viene como resultado de la idea de que al cielo no va a entrar nada sucio. Apocalipsis 21, 27 así lo dice, y eso es cierto. Pero da la casualidad de que la palabra de Dios no nos dice que las cuentas en cuanto a nuestra vida pecaminosa o pecados acariciados haya posibilidad de saldarla después de muertos. Esto no es bíblico. Otro texto, San Mateo 18, 21 al 35. Esta es la parábola de los dos deudores, que también tiene que ver con el mismo asunto, el asunto de perdonar. Recuerden que uno de ellos le debe una gran cantidad al rey, y al no poder pagar, pues él y ser tomado para meterlo en la cárcel, él clama por misericordia y el rey le perdona. Perdonado se va y se encuentra con un consiervo suyo,
alguien a quien le haya prestado una mínima cantidad y entonces se la cobra. Y como el otro no le puede pagar, lo amenaza, lo está ahorcando y esto es llevado al rey. ¿Qué hace el rey? Entonces lo coge y lo mete a la cárcel. Los versículos 34 y 35 son los que se usan para apoyar esto. Porque dice allí, como lo dice también en Lucas 12, será metido a la cárcel hasta que pague el último centavo. La pregunta es, ¿cómo se puede tomar esto para un supuesto purgatorio? ¿Quién va a pagar supuestamente en un lugar de tormento? ¿Cómo se va a pagar una deuda en un fuego? Allí no está hablando de fuego ni de tormento, está hablando de cárcel, También, y es muy común, hermanos queridos, que a ustedes les saquen como texto el caso de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Este texto lo podemos ver en Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. 33. Estos pasajes solo están hablando, primero, de la divinidad del Espíritu Santo y segundo, de la gravedad de la blasfemia, del rechazo al Espíritu Santo. Si nosotros rechazamos el llamado del Señor, no podemos ser perdonados, porque estamos rechazando la única fuente de ayuda que Dios nos ha dejado para que podamos ir a Él, que es el Espíritu Santo, y quien está encargado de transformar nuestra vida a la semejanza de Cristo. Si yo no le abro al Espíritu Santo mi corazón y lo rechazo, pues ¿cómo voy a ser perdonado? Nada tiene que ver esto con ningún purgatorio. Tal vez el pasaje más difícil de comprender puede ser el que está en Corintios capítulo 3, versículos 13 al 15. En estos textos habla de una prueba de fuego, pero este no es un fuego, no es un asunto literal de candela en un lugar de tormento. Ese fuego, y usted puede leer todo el contexto de este capítulo, tiene que ver con lo que nosotros tenemos que padecer en este mundo. Y esas cosas que nos tocan padecer, sufrimientos por todo tipo, son como pruebas de fuego que hacen que nuestro cristianismo se salga a relucir, que sea más fuerte, que sea más sólido. Un cristiano no es realmente sólido hasta que no es probado. ¿Y cómo es probado? Muchas veces por las circunstancias que nos vienen en este mundo. Situaciones de salud, pérdida de seres queridos, situaciones económicas. ¿Cómo nosotros afrontamos todo esto? Vale la pena que usted recuerde lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 4, versículos 12 y 13. No se sorprendan por el fuego de prueba que les ha sobrevenido como una cosa extraña. Y en el versículo 13 dice que son los padecimientos de Cristo. Si Cristo padeció en esta tierra, ¿por qué nosotros no tendremos que padecer? Entonces, aquí en los versículos 13 al 15 de esta carta a los Corintios, lo que está diciendo es eso, que esa obra nuestra tiene que ser quemada. ¿Cuáles son las obras que deben ser quemadas en nosotros? Por supuesto que las obras malas, las obras que desagradan a Dios, el pecado que tiene que ser consumido. Y saben ustedes que muchas veces nosotros no comprendemos esto si no pasamos por ese fuego de prueba. ¿Cuántas veces una enfermedad, cuántas veces un accidente nos hace reflexionar, nos hace sentir lo poco débil o lo débiles que somos y cuánto necesitamos del Señor? Entonces, estos pasajes tienen que ver con eso. Y si ustedes lo quieren comprobar, miren lo que dice el versículo 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios? El contexto lo que dice es que este templo de Dios debe estar siempre limpio para la honra y gloria del Creador. Nada en absoluto esto tiene que ver con ningún castigo en un lugar de tormento para pagar pecados no confesados. Ahora, mis queridos hermanos y amigos,
Les he expuesto un poco sobre el purgatorio católico, pero ¿sabían ustedes que algunos creyentes no católicos, y entre ellos adventistas del séptimo día, también se han inventado un purgatorio? Y digo a veces, ¿qué cosas nos faltan por oír? Voy a presentarles ahora un audio donde Oscar Sandy nos presenta un purgatorio en el libro del profeta Sofonías. Escúchenlo, por favor. Y nos paramos ahí, Nathaniel. Nos paramos ahí y no seguimos leyendo y decimos, ahí está clarísimo. Fijaros, sí, sigue leyendo. Versículo 9. En aquel tiempo, ¿qué tiempo? En el tiempo en el cual en su ira, ha consumido con fuego, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios. En otras palabras, los labios no serán labios de mentira, serán labios que hablan verdad. En aquel momento devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que los sirvan de común consentimiento, o como dicen otras versiones, voluntariamente. O sea, hay un fuego y después del fuego hay unos labios puros. Si son labios puros, significa que el corazón y lo que está sacando por la boca está en armonía. La boca no está diciendo algo opuesto al corazón. ¿Por qué? Porque nos ha dicho que son labios limpios. ¿Y qué van a hacer? Van a invocar el nombre de Jehová. Y lo van a servir de una manera voluntariamente. Entonces, teniendo eso en cuenta, si vamos a Filipenses 2, para que yo esté contento, yo tengo que recibir vida eterna y el vecino no. No me vale a mí ser contento yo recibir la vida eterna y que de una u otra manera, a través de un proceso en el fuego, como nos dice Sofonías 3, del 7 al 10, a través de un proceso en el fuego, el Señor va a limpiar las lenguas, de la misma manera que lo hizo en Isaías 6 a Isaías cuando le puso un carbón de fuego en la boca, para limpiarle la boca de mentira. No me vale a mí que yo sea salvo, eso no es suficiente. Para que mi felicidad sea absoluta, yo tengo que ser salvo y el vecino se tiene que perder. ¿Qué cosas aún los seres humanos se inventan para tratar de presentar sus ideas? Y este purgatorio es como una especie de consumir en el fuego pecados que no fueron confesados. Y aquí no estamos hablando de pecados por ahí como los católicos, que por lo menos los católicos son más selectivos. Ellos dicen que los santos van para el cielo directamente, los buenos para el purgatorio y los malos para el infierno. Pero en esta idea de salvación universal, todos van para el cielo, todos, incluyendo a Adolfo Hitler, a José Stalin, a Nerón, a cuanto criminal ha existido en este mundo que no pasó ni por su mente Dios ni arrepentimiento, van a ser purificados con este fuego que supuestamente lo presenta el profeta Sofonías. Pero hermanos queridos, esto no tiene absolutamente nada que ver con tal cosa. Esto también es un invento como el invento católico. Me da mucha pena tenerlo que decir, pero estos pasajes que se presentan para esto no tienen nada que ver. El texto es Sofonías capítulo 3, versículos 6 al 9. ¿Qué es lo que aquí hay? Ustedes van a leer todo el capítulo y es el Señor lidiando con Israel, con Jerusalén, con su pecado y presentándole lo que les puede acontecer a ellos, que no es otra cosa que lo mismo que le aconteció a muchos otros países o naciones que no quisieron oír ningún llamado de arrepentimiento. Esto le puede pasar a ellos. Y precisamente les pasó. No fueron cautivos y asediados por los asirios, no fueron llevados cautivos a Babilonia, no les pasó. Finalmente en el versículo 9
Lo que dice allí el profeta es que el Señor va a volver a todos aquellos que lo miraron a Él, los volverá hacia Él y hará que ellos le alaben con labios limpios. Pero aquí no está hablando de perversos que no se arrepintieron, está hablando de hombres y mujeres que voltearon su rostro a Dios, le buscaron en oración, como dice el profeta Daniel capítulo 9, versículo 3, y se apartaron de lo malo. Y esto va a suceder con una nación israelita espiritual que está en todo el mundo. Dios va a recoger a todo su pueblo en todo el mundo. Y este pueblo, dice el versículo 9, le servirá de común consentimiento. Esto no va a ser por la fuerza, porque salvación universal es una salvación por la fuerza. Muchos que nunca pensaron en el cielo allí van a estar. ¿Cómo Dios los va a cambiar? Y me parece muy triste que traigan a colación al profeta Isaías y comparen a Isaías con cuanto criminal ha existido en este mundo. Y que Dios, como hizo con Isaías, enviando un serafín que puso un carbón encendido en sus labios para hacer que fuera pura sus palabras, va a hacer entonces con esos perversos que nunca quisieron oír la voz de Dios. No, el profeta Isaías no era alguien como Adolfo Hitler, ni como José Stalin, ni como tanto otro ser humano que ha rechazado a Dios. El profeta Isaías es un hombre que temía a Dios, amaba a Dios. Y precisamente lo que dice en el capítulo 3, versículo 6 en adelante es que él dice, he visto a Dios y su temor era que su pecaminosidad, como todos somos pecadores, todos tenemos defectos. ¿Quién no tiene defectos? Y el Señor va a hacer antes de su segunda venida que eso sea purificado. Pero eso tendrá que solamente ocurrir con aquellos que lo permiten. Yo termino leyéndoles o recordándoles Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto es opcional. La salvación, el camino hacia la eternidad es una opción que tiene todo ser humano. Si alguno oye mi voz, lastimosamente, la mayoría de los seres humanos ni ha oído ni va a oír la voz de Dios. Así que, hermanos queridos, esto no es serio. Perdónenme, pero esto no es serio. No es serio presentar un evangelio de esta manera. Y no es serio, y fuera de eso es un asunto peligroso, porque esto puede llevar a muchos a conformarse, a pensar que igual se van a salvar, entonces, pues, ¿de qué se preocupan? Hermano, y esto es tan poco serio que si alguien llegaría a pensar, ¿y yo para qué predico el evangelio y todo el mundo se va a salvar? ¿O qué chiste tiene la Biblia? La Biblia sería sería la Biblia un fraude, porque la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos presenta el plan de Dios para la salvación humana. 2 caminos, 2 puertas, la puerta ancha, la puerta estrecha. Hay que elegir el mejor camino para llegar por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, al reino que está preparado para nosotros. Que Dios nos ayude. No nos dejemos mover fácilmente por estas fábulas, que con todo respeto lo digo, son fábulas, imaginaciones humanas. A veces creo que muchos seres humanos y muchos cristianos se creen mejores que el Señor, y entonces para ellos es imposible que el Dios de amor vaya a castigar al perdido. Precisamente, mis amados, Dios es amor, y no nos confundamos, que el amor de Dios no es un amor permisivo, ni es el amor de un viejito que está allá en un trono, que no puede mover un dedo porque él, pobrecito, no, hermanos. Dios es amor, pero Dios también es un juez justo.
y juzgará con justo juicio. Que Dios te bendiga, es mi deseo.